Mateos capítulo 25. Vamos a leer los versículos 14 al 18. La palabra lee en el nombre del Trino Dios. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En esta tarde vamos a continuar este tema de tu potencial. Pero hoy vamos a hablar bajo el título Desarrollándolo. La semana pasada predicábamos en este mismo tema, tu potencial, pero como título usé reconociéndolo. Y hablaba como en ocasiones logramos cosas que no sabíamos que éramos capaces de hacer o de lograr. Y estoy hablando de un nivel de ser humano, ¿no? Todos nosotros logramos cosas a diario. Pero muchas veces hacemos unas cosas que no estábamos acostumbrados a hacer o no pensamos que podíamos hacer. Y no solo lo hacemos, sino que lo hacemos con un gran éxito. Y al tener ese éxito nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Y a lo mejor nosotros mismos decimos como que nos sorprendemos. Entonces las personas que están alrededor de nosotros, ellos también se dan cuenta de lo que tú hiciste y de lo que yo hice. De momento te empiezas a decir como que, wow, yo no sabía que yo era capaz de hacer tal cosa. Este es el proceso de reconocer tu potencial. Y eso fue lo que estuvimos predicando el domingo pasado y tratamos de lo más que pudimos parar en reconocerlo. Y yo lo hice de esa manera porque sabía que ya este otro mensaje venía atrás de este, que el día de hoy vamos a hablar de no solamente reconocerlo, sino que qué tú haces cuando tú lo reconoces. Pero el próximo paso naturalmente para la mayoría de las personas es desarrollarlo. Cuando yo digo la palabra desarrollar, yo quiero decir realizar. Cuando digo realizar, también estoy diciendo como llevar a cabo. Y quiero expandir esta palabra para que ustedes vean las diferentes áreas o diferentes maneras que se pudiera decir. Suceder también es de desarrollar, ¿no? Hacer que venga a ser hoy, suceder. También ocurrir, también progresar. Oh, pastor, pero como que eso no tiene que ver, desarrollar no es progresar, sí. Porque cuando tú desarrollas algo, tú progresas. El ser humano, desafortunadamente, muchas veces en el día de hoy nos categorizan por diferentes, no facciones, sino que algunos niveles de la vida, unos niveles sociales. Y de verdad que muchas personas van de un nivel bajo a un nivel medio a través del vehículo que se llama progreso. Eso quiere decir que a lo mejor mis abuelos no se graduaron de la escuela o no fueron a la escuela. Pero mis padres llegaron, por ejemplo, a la escuela superior y se graduaron de lo que le llamamos la high school. Y tenían el diploma de la high school y trabajaron en unas factorías, qué sé yo, y llegaron a cierto lugar. Pero entonces, en mi generación, para la gloria de Dios, yo tuve la oportunidad de ir a un colegio y después pude llegar a una universidad y me pude buscar gracias a Dios, una carrera mucho más elaborada que trabajar solamente en una factoría. Entonces, a través de estas canales sociales, en mi familia específicamente, yo he visto cómo hemos podido seguir mejorando, que también es un desarrollo del ser humano y a la misma vez es un progreso. Y ya usted verá por qué estamos hablando de esto. Porque muchas personas se sienten en una esquina y se sienten cómodos con un high school diploma.
Y yo no estoy diciendo que el high school diploma sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que en las partes de la vida de nosotros tenemos que desarrollarnos. En muchas partes de nuestra vida nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Hoy día, en el 2022, ya están hablando de que el grado asociado a nivel de colegio ya se va a dar hasta gratis. Que en varios años eso va a ser equivalente a un high school diploma. En otras palabras, que si tú quieres seguir progresando, tú tienes que hacer más. Si tú quieres acaparar más cosas en tu vida, tú tienes que hacer ciertas otras cosas que antes no eran necesarias. Pastor, ¿de qué usted habla? Estamos hablando de crecer. Estamos hablando de todas estas cosas, pero cuando tú pones a un lado el ámbito personal, el ámbito aquí normal de la tierra, y tú lo miras de una forma espiritual, qué bonito es el significado de desarrollando. Porque si tú sabes que estamos hablando en el ámbito espiritual y tú estás progresando, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú le estás dando el tiempo a la Biblia, que tú le estás dando el tiempo a la oración, que tú le estás dando el tiempo al ayuno, que tú estás dándole comida a las cosas espirituales. En otras palabras, el Espíritu Santo está creciendo en ti. Esa relación que tú tienes con Dios está desarrollando. Esa relación está ocurriendo. Lo que Dios quería hacer en ti está sucediendo. Algo está efectuando en tu vida espiritual. Algo va a llevarse a cabo contigo si tú te quedas, ¿dónde? No en el mismo lugar, sino que desarrollándote. Hoy estamos hablando de tu potencial. Hoy estamos hablando de qué es lo que está pasando cuando uno como cristiano se desarrolla. Deja de estar en esa esquinita donde te hace sentir la zona de confort, de comfort zone. Cuando tú sales de esa esquina donde tú te sientes alegre, donde tú te sientes cómodo, donde nadie te puede tocar, cuando tú sales de ese caparazón, de esa esquina, de esa área, ahí es que tú empiezas a crecer. Pero muchas personas desafortunadamente cruzan los brazos y dicen, yo estoy bien. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo doy mis ofrendas y oro por los enfermos y estoy bien. Pero lo que no se están dando cuenta es que siguen así y continúan de esa manera y como que no crecen en ciertas áreas porque no se están desarrollando, y de que tienen el potencial sí lo tienen, pero no lo están usando. Quizás por la falta de la oportunidad o el miedo a fracasar mientras están tratando de desarrollarse. O a lo mejor tienen un miedo de lo que dirán alrededor. De esa nube de testigos que a lo mejor te están mirando todos los vecinos, el barrio, la iglesia, el trabajo. Y tú estás mirándolos a ellos como si ellos fueran los que te van a calificar. Tú lo estás mirando a ellos, lo estás poniendo en un lugar tan alto que tú no quieres hacerlo porque puedes fracasar. Y aquellos que no tienen nada que ver con tu vida espiritual, que no te van a dar tu salvación, que no te van a dar el bienestar a tu casa que va a llegar cuando tú te desarrollas, están cogiendo un lugar más alto de lo que se merecen. Porque estamos muy preocupados en lo que ellos piensan. Estamos muy preocupados en lo que ellos pueden decir o qué pueden hacer o cómo yo me voy a caer de cabeza cuando me escocote. Sí, porque muchas personas piensan así, desafortunadamente. Hoy es el día de reconocer que es el momento de desarrollar lo que Dios ha depositado en nosotros, en nuestras manos, y desarrollar nuestro potencial. La semana atrás encontramos diferentes personajes en la Biblia y hablamos de ellos. Ellos reconocieron su potencial. Pero hoy yo quiero continuar lo que empezamos la semana pasada. Y no solamente hablar de que lo reconocieron, pero ver cómo lo pudieron desarrollar. Y quiero empezar con el personaje de Moisés. Y hablábamos la semana pasada de Moisés, como Jehová tuvo que trabajar con él uno a uno, personalmente, para él poder reconocer quién era Dios o quién era Jehová en aquel momento que le estaba hablando. Y pudimos ver cómo le dio 3 señales, que ya las dijimos la semana pasada. Y con esas señales, él pudo entonces moverse hacia adelante en fe para hacer y desarrollar
el potencial que Dios había visto en él. Todos conocemos la historia de las 10 plagas de Egipto. Ya sabemos todo, pero déjeme decirle que imagínese una persona que estaba dudando. Dios la tuvo que preparar de cierta manera, hablando de Moisés todavía, para que él pudiera sobrepasar el primer disappointment, la primera explotadita del globito, ¿no? Porque déjeme decirle que a lo mejor él fue bien confiado. Vamos para allá. Y no le trabajó como él pensaba. Pero déjeme decirle, hermano, muchos de nosotros nos rajamos la primera vez. Él fue por 2 veces y no le trabajó como él pensaba. Él fue por 3 veces y no le trabajó como él pensaba. Él fue por 4 veces y no trabajó como él pensaba. Él fue por 5 veces y no trabajó como él pensaba. Y hermanos, podemos seguir contando hasta el número 10. Usted tiene esa fuerza de cara. Usted tendrá esa fuerza con la cual Dios o Jehová había preparado a Moisés, que no solamente 1, 2, 3, 4, sino que 10 veces se le explotó el globito. Él pensaba, esta tiene que ser, me siento fortalecido. Y va de nuevo, y el plan que él pensaba no le trabajó. No, y lo más bonito de esto es que Dios ya sabía, y Dios estaba preparándolo todo. Y él, me imagino que en ciertos momentos hubiéramos sido nosotros. No, la tercera es la vencida. Hubiéramos empacado y nos hubiéramos ido. Ya no tenemos esa paciencia. Ya se nos hace difícil que Dios nos pruebe 10 veces corrida. Vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar del ser humano del día de hoy. Que muchos no tenemos esta fuerza de cara para ir 1, 2, 3, 4, 5, 7 bochornos, 9 bochornos, 10 bochornos. O 9, ¿no? Después de la 10 fue que empezó a soltar la cosa. Pero sea como sea, vamos a recordarnos de la historia. Porque después de las 10 veces él salió. Y el pueblo salió. Pero después del desierto, no me diga que le fue fácil. Porque la historia me dice todo lo contrario. Y imagínense cuando está al frente de ese mar rojo. Y él se rasca la cabeza. ¿Y ahora? Y el pueblo atrás murmurando. Nos hubiéramos quedado allá en la casa de servidumbre porque estaba la cosa mejor que aquí en el desierto. ¿Y ahora qué tú te vas a inventar? Y aquel hombre con toda esa presión de ese pueblo grandísimo atrás de él. En nuestro desarrollo, de nuestro potencial, muchas veces nos vamos a encontrar con cosas como las que Moisés se encontró. Muchas veces vamos a darnos cuenta que no es como nosotros pensábamos. Muchas veces vamos a darnos cuenta que tratar una vez no es suficiente, que tratar 2 veces no es suficiente, que tratar 3 veces no es suficiente, que 4, 5, 6, 7, 8 no es suficiente. Pero tenemos que tener esa certeza de quién nos llamó. Tenemos que confiar en Dios siempre para saber que si Él nos llamó, Él es el que nos va a respaldar. Y si Él es el que nos respalda, entonces, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Sí, porque si nos vamos a la carne y pensamos esto de la manera que cualquier cristiano pudiera mirarlo, va a decir, no, eso está muy difícil. El ser humano dijera, no se puede. Y déjeme decirle que este ejemplo que le estoy trayendo de Moisés no es que existe un máximo o un mínimo. No es que usted va a tener una prueba o 10 pruebas. Solamente estoy diciendo que esto fue la experiencia de Moisés particularmente. Y lo estoy preparando para que usted esté en camino caminando confiado en Dios, no en las veces que las cosas no le salgan bien. A lo mejor usted está trabajando bien arduamente, usted está trabajando bien fuerte para desarrollar este potencial que está en usted. Y usted se ve que usted fracasa. Pero el ejemplo de Moisés nos debe de recordar todos los días que esto no es cuántas veces uno fracasa, que esto es lo que tiene que ver en la vida es que tú estás sacándole de cada mala experiencia, que tú estás sacándole a cada experiencia negativa, que tú estás sacándole a cada caída, a cada tropezón, a cada chichón, a cada cantazo, a cada guayazo, lo que te pase en el camino, tú tienes que saber que sacar y que extraer de esa lección como Moisés lo hizo.
Porque déjeme decirle, yo leí la historia, en ningún momento me decía que Moisés se fue para otro lado. En ningún momento decía, él se fue de vacaciones, regresó un año después refrescado para continuar su misión. Eso no es lo que dice la historia, sino que él siguió y siguió y siguió confiando en aquel que lo llamó. So, no pierda, hermano, ese empuje, no pierda la fe. Y como próximo ejemplo, vamos a continuar hablando de Gedeón. También con Gedeón podemos ver cómo pasó, cómo puso su fe en Jehová, buscó una confirmación y se movió a desarrollar su potencial. Primero vemos como en el capítulo 6, versículo 25, él cogió a 10 hombres. Y ellos fueron como Dios le había mandado, o como Jehová se le había presentado y le había dicho que hiciera. Derribaron el altar de Baal. Y no solamente, también tenían que derrumbar un ídolo. Y después tenían que edificar un nuevo altar a Jehová. Entonces él ya sabía y había comprobado con antemano que era Jehová el que lo estaba llamando. Ya él, como lo hablamos la semana pasada, él reconoció cuál era el llamado. Entonces él empezó a desarrollarlo, y esta fue la primera manera que él empezó a desarrollar su potencial. Él fue y hizo eso. Y este Baal era de su papá. Entonces cuando él termina, lo hicieron por la noche, el próximo día las personas que vivían allí se dieron cuenta, dijeron, no, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver quién fue el que hizo esto. Y alguien lo choteó. Oh, eso fue Gedeón. Oh, le cambiaron hasta el nombre por haber hecho tal cosa. Pero no solamente eso, sino que luego los madianitas y amalecitas y los del oriente, y esto está en el versículo 6:33 de Josué, se reúnen para tratar de matarlo. Y mire cómo es esto. Entonces todos estos grupos se reunieron en contra de él por lo que él había hecho. Entonces cuando Dios lo manda a hacer tal cosa, él escucha el llamado de Dios, él empieza a actuar en lo que Dios lo llamó que hiciera. Entonces se levanta el enemigo. Y no es que se levante uno, no es que se levanten 2 o 3. Entonces son cientos de personas que se han reunido todos con una misma meta. De entonces matar a Gedeón por lo que él hizo. Pero mira cómo va la cosa. Entonces él empieza a hablar con Jehová. Y en el capítulo 6, versículos 36 y 40, la confirmación de Jehová, de Gedeón, que él es el escogido. Eso lo vemos en estos versículos del 36 al 40. Pero entonces, no solamente lo escoge, el Gedeón aún prueba y le pregunta y le pide una señal a Jehová. Y no solamente Jehová le contesta la petición, sino que él va el próximo día y dice, mira, tú me puedes caer encima por haber preguntado y atreverme a decir esto, pero yo no estoy satisfecho. Dame otra señal más. Y va y le da otra señal más. A cierto punto que no hay ninguna duda en su corazón que él está siendo llamado a hacer lo que tiene que hacer. Pero la cosa se pone bien interesante. Porque muchas veces nosotros ya estamos seguros que tenemos que desarrollar nuestro potencial, y cuando empezamos a ver que el enemigo se va en contra de nosotros, empezamos a cuestionar. Pero Jehová le va y le dice, no te preocupes, que para eso el pueblo de Israel se va a levantar contigo y van a pelear contra el enemigo. Dice, oh, qué bueno, tengo un army. Y se pone bien happy, ¿no? Pero después, miren lo que está pasando en el capítulo 7. Y en el capítulo 7, versículos 1 al 7, dice que había unos 22,000 personas. Y Jehová dijo, todos esos no van a ir para la guerra. ¿Tú sabes por qué, Gedeón? Porque si todos se van para la guerra, son tantos que ellos van a pensar que lo hicieron porque son muchos. Vamos a quitarle. Dile que se vayan para la casa. Él se levanta y les dice, israelita, pueblo mío,
esta guerra va a estar difícil. Si tú tienes un poquito de miedo, vete para tu casa. Se quedó con 10,000. Y después Jehová le dice, eso todavía es mucho. Me imagino que Gedeón dice, pero ¿cómo tú quieres que yo me desarrolle solo? Muchas veces nos pasa. Estamos en una iglesia grande, hay un montón de gente y tú quieres lanzar ese ministerio y vamos para adelante porque hay un montón, muchas manos para ayuda. Y de momento cuando se empiezan ahí tú dices, pero ¿cómo yo me voy a desarrollar si lo que quedan son poquitos? Y Jehová te dice, todavía son muchos. Vete, mándalos para el río y míralos cuando tomen de esa agua. Y si toman como un perrito, esos son los que tú quieres. Si se arrodillan a tomar, no. Tú dices, wow, qué sentido de humor tiene Jehová en la Biblia, ¿no? Pues así mismo pasó. Y déjeme decirle que de 22,000 bajaron a 10,000. Y de 10,000 bajaron a 300. Y me imagino, yo me puedo escuchar, yo leo las palabras en la Biblia y yo escucho las rodillas chocándole. De nerviosismo que tenía Gedeón. Que de 22,000 me baja al 300. ¿Qué es eso? Eso no es un army. Pero para nuestra sorpresa, los planes de Dios no son los del hombre. Y muchas veces los del hombre no son los de Dios. Con eso dicho, Dios le da unas directrices bien fáciles. Y él está sintiéndose inseguro. Él le dice, ¿tú te quieres sentir seguro, Gedeón? Esto está fácil. Sube la montaña, baja al campamento del enemigo, disfrazado, llévate a uno por si acaso, para que te ayude. Y tú te vas a infiltrar a ese campamento y tú vas a escuchar lo que ellos están diciendo de ti. ¿Qué desarrollo? Cómo desarrollar tu potencial metiéndote en el campo del enemigo, en la boca del león. Pero así mismo fue que él hizo. Y escuchaba allí a un hombre decirle a otro hombre, decirle, mira, anoche yo tuve un sueño. Y ese sueño fue esto y esto y esto y esto. Y el que lo está escuchando le dice, pero tú estás escuchando lo que tú estás diciendo, mijo. Sí, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que Gedeón se va a quedar con nosotros. Lo que tú estás viendo es la espada de Gedeón. Y cuando Gedeón escuchó eso, no había ninguna duda en su corazón que Dios lo estaba mandando a hacer ese trabajo. Y no que solamente Dios lo estaba mandando a hacer el trabajo, pero que Dios le estaba dando la victoria sobre el enemigo, la victoria sobre los madianitas, sobre los amalecitas y sobre toda aquella gente del oriente. Entonces él regresó por esa montaña, regresó a donde estaba el campamento de los 300 y le dijo, esto es lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a dividir. Y me imagino que ellos se miraron unos a otros que ¿qué? Éramos 22,000, ahora éramos después 10,000, ahora somos 300 y ahora nos tenemos que dividir. ¿En cuánto? En 3 grupos, que 100 en 100, contra toda esa gente que está allá abajo. Así mismo Jehová quiso que se hiciera. Entonces ellos se dividieron por unos diferentes lugares y se fueron el próximo día. Y llegaron allí con unas directrices bien específicas para desarrollarse. ¿En qué? En la fe, en confiar en Dios, en tomar los pasos que Dios te está mandando a tomar. Aunque a lo mejor tú veas que esto está difícil, a lo mejor con el ojo de hombre tú dices, pero es que esto es imposible. ¿Cómo que 300 dividido entre 3, que es un grupito de 100, un grupito de 100, un grupito de 100, con todos estos miles? ¿Cómo va a ser? Pero cuando nosotros conocemos a quién es Jehová, cuando nosotros escuchamos la voz y la seguimos, déjeme decirle un secreto. Como que todo trabaja mejor. Pero para el que todavía no confíe, cuando seguimos en el versículo 9 a 14 del capítulo 7, vemos otra confirmación a través del mismo labio de los enemigos. Ya en el 15 al 23 podemos ver las instrucciones y el desarrollo del plan. Y al final podemos ver el éxito. Y no solamente el éxito, un éxito rotundo, porque podemos leer las palabras de la Biblia como entre ellos mismos estaban matándose de la confusión que había
en ese pueblo enemigo. Dios hizo algo tan y tan poderoso a través de la fe de Gedeón, que se movió con estos 300 hombres que empezaron a tocar las trompetas de aquel lado. Entonces ellos decían, vienen de acá, y cuando corrían para acá, se daban con el grupo de acá que estaban diciendo, no vienen de acá. Y cuando el otro venía del otro lado, los otros se empujaban y todos se encontraban en el centro de este campamento. Y ahí mismo, ellos mismos confundiéndose, no sabiendo quién era quién, se están matando unos a los otros. Y los 300 israelitas echándose aire y tocando una trompeta. Y suena absurdo para el día de hoy, para nosotros. No dice como que tú, ¿qué? De 22,000 a 300 con trompetas sin espadas. Nosotros tenemos que entender en el día de hoy que en este desarrollo que nosotros tenemos que hacer para desarrollar nuestro potencial, la fe tiene que ir a mano con cada paso que tomemos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible poder desarrollarnos como el Padre de las luces quiere que nosotros nos desarrollemos. Tuvieron éxito porque hubo una persona que creyó en el plan de Dios. Porque hubo una persona con fe, una persona que dijo, si eres tú, entonces yo voy a caminar en fe hacia adelante. Y esto nos va a traer a la escritura, la parábola que leímos al principio. Estamos en Mateos capítulo 24. Y yo leí los versículos 14 al 18. Para darle un a usted de lo que estamos hablando. Y a lo mejor usted diga, pero esto es muy diferente a lo que tú dijiste. Esto es muy diferente a lo que ya tú estás predicando, pastor. Pero hermano, no me malentienda que le voy a explicar ahora. No es muy diferente. Es muy parecido a lo que ya estamos hablando. Porque aquí estamos viendo esta parábola donde está hablando de estas tres personas. Tres diferentes personas que se le dieron diferentes talentos a cada uno. Un talento representaba para aquel momento, aguántense bien, 6,000 días de cobro. 6,000 días de salario. Vamos a decir que era una moneda. Tenías que trabajar, en otras palabras, 6,000 días para poder adquirir esa moneda. Y todos entendemos que si tú tienes esta moneda que vale 16,000 días de trabajo, tú no pudiste haber estado guardando tanto dinero en un solo día, en una semana. Estamos hablando que esta persona, como lo ven aquí en los primeros versículos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, este hombre que se fue lejos, le puso en las manos a estos tres siervos todas sus riquezas. Y yo quiero que lo vea de esa manera, porque esta es la manera que es la realidad. Entonces, como yo tengo una calculadora, yo puse 6,000 y yo dividí 6,000 en 365 días al año y tú no trabajas todos los 365 días al año. Pero eso es lo peor, ¿no? Eso quiere decir que al primero se le entregaron 80 años de trabajo. Al segundo se le entregaron 32 años de trabajo. Y esto es una estimación baja. Si dividimos esto por los 5 días de la semana y 52 semanas al año, entonces el número es mucho más alto. Pero vamos a irnos con el bajito para poder plantear la situación. Al último se le dieron 16 años de trabajo. Wow. Imagínese que a usted le entreguen una moneda que significa todo lo que mi hijo del medio ha trabajado en toda su vida. Si es que hubiera trabajado 15 años. Wow. Imagínese eso. A mí, mi 401k, mi plan de retiro no tiene tanto dinero. Vamos a ser realistas. Y cuando yo hago esta matemática, yo digo, pero válgame, esto era una persona rica. Y lo que le dio a los siervos no era cualquier cosa. Lo que le dio a los siervos era para ellos mantenerse, el primero por 32 años, el segundo por 16 años, el tercero, perdón, y el del medio por 32 años.
No estamos hablando, cuando hablamos, y quiero hacerle un hincapié a esto porque tiene una importancia para el significado de lo que estamos hablando en el día de hoy. No estamos hablando que te dieron 1 peso y 5 pesos. Este hombre que se creía el más inteligente de todo, el último que le dieron 1 solo talento, él lo trató como si fuera una peseta. Él se fue al campo, hizo un hueco y escondió 16 años de trabajo de un ser humano que él pudiera haber usado muy bien si se hubiera quedado con él, si se hubiera querido quedar con ese dinero. Ahora que entendemos la importancia de cuánta fue la cantidad, vamos a ver qué tiene que ver. Cuando nosotros leemos esto, entendemos que tu potencial no es igual que el de tu hermano. Cuando nos estamos desarrollando, hay muchas personas que se desarrollan a la misma vez, pero hay algunos que tienen un potencial mayor que otros. Cuando nosotros vemos que a uno le dieron 5 talentos y al otro le dieron 2, el que tenía 5 talentos tenía un potencial mucho mayor. ¿Por qué? Porque 5 talentos son 80 años y cuando al otro le dieron 32, a aquel le dieron más responsabilidad, aunque ambos tenían la misma meta. Muchos tienen más responsabilidad que otros. Cuando tú te estás desarrollando y tú te estás dando cuenta como que a ti se te está haciendo más difícil el desarrollo, no cuestiones a Dios, pero por algo Dios te está mandando por una cuesta más empinada que a lo mejor tu amigo que está en un llanito así planeando. ¿Por qué? Porque Dios, a esa persona que Dios ama, a Dios le pide. Dios va a pedir de nosotros y nos va a pedir cuenta qué estamos haciendo con nuestros talentos. Y a lo mejor usted se siente ahogado, a lo mejor usted se siente, pero Dios mío no puedo, pero Dios mío no puedo lograr. A lo mejor fue que te dieron los 5. A lo mejor te dieron una tasa mucho más pesada que a la del otro. Pero déjeme decirte que como quiera, Dios va a esperar de ti el mismo resultado. No sé si se dieron cuenta. Cuando estábamos leyendo al principio, y lo podemos volver a leer, verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y lo negoció con ellos, y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Los mismos tuvieron el mismo porcentaje, ¿no? Lo doblaron, multiplicaron por 2 lo que le entregaron en sus manos. Nosotros cuando nos estamos desarrollando, a lo mejor nos damos cuenta. Y esto le pasa mucho al pastor. Pero Dios mío, ¿por qué tú me diste esto y no me diste lo otro? Y a veces miramos al lado y decimos, ¿por qué mi hermano tiene esta bendición y a mí no me la has dado? ¿Por qué mi hermano tiene aquello y a mí tú no me lo has dado? Y a lo mejor eso es lo que nos para a nosotros en el camino o nos slow down. Nos pone más lento, porque empezamos a dudar, empezamos a mirar hacia el lado y empezamos a mirar lo que está pasando acá, empezamos a mirar lo que está pasando allá y nos empezamos a enfocar en estas otras cosas en vez de enfocarnos en el trabajo que se nos ha dado. Cuando leemos esta parábola tenemos que entender que el potencial que está en ti es dado por Dios conforme a tu capacidad. No, pastor, pero usted dañó el mensaje. Bueno, solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia. Cuando vamos al versículo 15, aquí dice, a cada uno conforme a su capacidad. Cuando tú ves que tu hermano tiene mucho más que tú no cuestiones a Dios. Lo que tú tienes que empezar a moverte en fe, para empezar a desarrollarte, para que tu capacidad siga incrementando, para cuando llegue un futuro tú tengas la capacidad necesaria de que Dios te entregue más responsabilidad en tus manos, para que Dios te entregue otra bendición más grande en tus manos, porque muchos de nosotros estamos así con los brazos cruzados esperando que llegue la cosa, que llegue las cosas, las cosas nunca llegan. ¿Por qué? Porque la capacidad no la hemos desarrollado. Y cuando entendamos eso, entonces es que Dios va a empezar a abrir esas ventanas de los cielos y a dar lo que le estamos pidiendo.
Pero mientras tanto tenemos que primero incrementar la capacidad y desarrollarnos en el proceso. A lo mejor te dice, pero pastor, usted empezó a hablar de desarrollo, pero ahora está hablando de dones, de otras cosas. Cuando hablamos en esta parábola y vemos la palabra talentos, acuérdense que es una parábola. Los talentos en esta parábola representan los dones, representan recursos financieros, representan privilegios y oportunidades. Wow. Y hasta que nosotros no nos demos cuenta lo que quiere decir la palabra, no vamos a poder seguir hacia adelante. Porque déjeme decirle que cuando usted se vaya a acostar esta noche en la cama, usted va a mirar esta cosa diferente. Porque yo acabo de decir recursos financieros. ¿Cuántos no están por ahí mendigando? ¿Cuántos no vemos por las calles haciendo lo mismo? La estamos viendo nosotros, para la gloria y la honra de Dios, tenemos las bolsitas y las estamos dando. Y nos estamos dando cuenta de ciertos patrones. Hay ciertas personas que están en ciertas esquinas los mismos días, todos los días, toda la semana. Entonces están esperando que las cosas cambien, están empezando un desarrollo, están esperando una bendición, están esperando que le dé yo no sé quién, pero estás haciendo lo mismo. ¿Por qué no te desarrollas? ¿Por qué no empiezas a mover un pie primero en fe? Y estoy usando un ejemplo de afuera para traerlo a una cosa espiritual, porque el espiritual también es lo mismo. La persona espiritual muchas veces se estanca esperando y no moviéndose. Les voy a decir un dicho famoso en mi familia, y no se lo diga a nadie. Orando y orando, pero con el mazo dando. ¿Y qué quiere decir eso? Tú puedes orar, pero nada te para de empezar a actuar mientras estás orando. Y no me malentienda. Yo no estoy diciendo que se vaya a hacer revoluce fuera de la voluntad de Dios, sino que muchas veces nos podemos ir preparando mientras estamos orando. En otras palabras, que no solamente orar por un milagro, pero también empaparse de la palabra de Dios. No solamente leer la Biblia todos los días, sino también darse un ayuno de vez en cuando. Y no solamente darse un ayuno, pero también orar y también leer y hacer todas las tres cosas a la misma vez en conjunto para ir creciendo, incrementando nuestra capacidad para poder desarrollarnos, para llegar al próximo paso que Dios tiene para nosotros. Pero nos quedamos en una esquina, como decía al principio, porque estamos cómodos. Nos quedamos en una esquina porque X o Y cosas, incluyendo el gobierno, me ayuda desde esta esquina que estoy. Y como Él me ayuda, no tengo que hacer nada más, estoy cómodo. Y nunca salimos del mismo círculo vicioso que nos encontramos. ¿Por qué? Estamos en el comfort zone, en esta zona de confortamiento. Cuando leemos esta parábola, entendemos que llegará el día donde seremos llevados a un juicio, donde nuestro potencial será pesado en la relación con nuestros logros o nuestro desarrollo. Y voy a explicar esto. Cuando vamos al versículo 26, dice de esta manera: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Escuche bien lo que dice la Biblia. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Ustedes entendieron eso? Esa persona está diciendo que no tiene, pero la Biblia me dice que sí tiene. Esa persona dice: y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Algo esa persona tiene.
Todos tenemos un potencial. Aunque tú digas, yo no tengo ningún potencial, la Biblia te está diciendo, sí, tú tienes un potencial. Aunque la parábola está diciendo que él no tenía ningún talento porque lo había escondido, él sí tenía un talento, lo tenía escondido. Como muchos en el día de hoy tienen el potencial escondido y no quieren salir de donde se sienten cómodos a hacer lo que Dios le está mandando a hacer con ese talento. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas, fuera de allí será el lloro y el crujir de dientes. Les acabo de leer el final de esta parábola y ya sabemos lo que pasó entre medio. A todos aquellos que doblaron el talento les dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en mi gozo de tu Señor. Mira qué bonito cuando Dios te dice eso, cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas. En otras palabras, cuando tú te desarrollas tu potencial. Ahora, acabamos de leer esto al final. Y lo que yo estaba diciendo antes de leer estos versículos es que nosotros todos vamos a llegar a un momento, a un juicio en nuestra vida. Entonces este juicio será bien fácil. Piénselo como si fuera una balanza. Y usted sabe que la balanza se le pone un peso en este lado y otro peso en el otro. Y cuando esos dos platillos de la balanza están al mismo nivel, entonces usted sabe que las cosas son iguales o tienen el mismo peso. Lo que yo estaba tratando de decir ahorita en pocas palabras es esto, y estoy tratando de explicarme. Nuestro potencial va a ser puesto en un lado de la balanza. Entonces, en este otro lado va a ser puesto, ¿qué? Nuestros logros o nuestro desarrollo. Y ahí se vamos a dar cuenta, o Dios se dará cuenta, si tú estás de lado o si estás bien. Sí, hermano, porque si tú tienes un potencial y ese potencial viene y le hace toda la balanza, y el otro lado de los logros está por acá arriba, eso quiere decir que tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada con ese potencial que empujó la balanza hacia abajo en ese lado. Pero si las cosas se ponen en balance, eso quiere decir que tú tuviste un balance en tu vida. Que con el potencial que Dios puso en ti, tú pudiste hacer ciertas cosas con ese potencial. Ese potencial no se quedó en el closet escondido, sino que tú lo usaste mientras más tú pudiste y mientras hubo luz afuera en el día. Y tú seguiste haciendo lo que Dios te estaba llamando a hacer. En ese juicio, tú te vas a ver bien. Y usted sabe lo más bonito de esta balanza, que esta balanza nunca va a ser de esta manera. En otras palabras, que si aquí está el potencial, los logros nunca van a pasarle al potencial. Al contrario, siempre van a ir a la par. Y así es que nosotros vamos a ser juzgados. Así fue que este último siervo, el tercero que solamente tenía un talento, así fue que le pasó a él. Y le dijo unas palabras bien fuertes. Siervo malo y negligente. Sabía que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Este siervo le estaba diciendo, no, que yo escuché que el vecino me dijo que tú eras malo, que tú cogías lo que no era tuyo. Y muchas veces el cristiano tiene esa mentalidad. Muchas veces tiene esa mentalidad que Dios está queriendo todo de uno y Dios no da nada para atrás. Déjeme decirle, hermano, que si usted tiene esa mentalidad está bien mal. Y la Biblia a mí me dice que a ese tipo de persona es llamado un inútil y se le va a echar en las tinieblas. Estoy leyendo el versículo 30 de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque este talento que tenemos que desarrollarlo. Y no se lo dije de esta manera al principio porque teníamos que entenderlo. Pero ahora que entendemos el mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, es nuestro menester poner estas cosas en obra en nuestras vidas. Tenemos que movernos hacia adelante en fe, desarrollando el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y como conclusión, de hoy en adelante tenemos que enfocarnos y empezar a efectuar estas cosas. Tenemos que empezar a creer estas cosas. Tenemos que empezar a realizar estas cosas
que se llaman nuestro potencial. Todos tenemos muchas oportunidades para este desarrollo. Solo tenemos que estar preparados para nuestra oportunidad. Y otros tenemos que hacer nuestras propias oportunidades. Ese también es un problema en la iglesia. No, que no me han dado parte, no me han dado oportunidad, no me han dado el espacio, no me han dado el momento. Con tanto trabajo que hay allá afuera. Echando el miedo a un lado. Olvidándonos de un posible fracaso que pudiera ocurrir. No importando cómo se siente tu vecino, tu amigo o tu familiar. Llevemos a cabo lo que tu potencial puede lograr. No lo que el mío. Ustedes lo pueden vivir a través de mí. Lo siento mucho. Yo soy su pastor, los amo, los ayudo, los empujo, pero ustedes no pueden vivir a través de mí. Ustedes tienen que vivir su propia vida con su propio potencial y lograr sus propias metas. Y recordemos que el versículo 29, la parte B nos dice, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les guarde.